Semana 15 de Lengua y Literatura. Vamos a hablar de las relaciones semánticas entre las palabras. Las relaciones semánticas corresponden a las conexiones de significado que existen entre ciertas palabras. Hoy hablaremos de los grupos en que se encuentran los hiperónimos e hipónimos. El hiperónimo es la palabra que señala un conjunto o clase de seres. Por ejemplo, medios de comunicación. El hipónimo es un término que pertenece a un conjunto o clase. Por ejemplo, radio, televisión, periódicos, revistas e internet. Los hipónimos están incluidos dentro de un hiperónimo. En esta parte vamos a reconocer qué son los hiperónimos y qué son los hipónimos de manera general. Los hiperónimos son aquellas palabras que por tener un significado amplio y general incluyen a otras palabras cuyo significado es más específico. Por ejemplo, animal es una palabra de significado más amplio y que incluye a caballo, gallina, vaca, cóndor, que tienen un significado más específico. Los hipónimos son aquellas palabras que por tener un significado específico están incluidas en otras palabras de significado más amplio y general. Por ejemplo, caballo, gallina, vaca, cóndor tienen un significado específico y están incluidos dentro de uno más amplio que sería animal. Hablamos de un hiperónimo. En esta clase también vamos a hablar de cohesión textual y vamos a reconocer otro grupo de conectores lógicos. Los conectores lógicos son palabras o grupo de palabras que cumplen con la función de conectar las ideas y establecer relaciones de significado entre las palabras que forman un texto. Tenemos aquí varios grupos de relaciones lógicas y sus conectores de acuerdo a cada grupo. Para enfatizar o explicar, entre otras palabras, es decir, dicho de otra manera, se hace notar, o sea, esto es, en efecto, desde luego, por supuesto, naturalmente, por ejemplo, como muestra, en el caso de, en particular, así. El siguiente grupo, para ilustrar o sustentar. Por ejemplo, como muestra, en el caso de, en particular, así. El siguiente grupo es de oposición o cambio de perspectiva. En cambio, sin embargo, por el contrario, por otro lado, en otro sentido, por otra parte, bajo otro punto de vista, desde otra perspectiva, si bien es cierto. El siguiente grupo es de condición. Si, a menos que, siempre que, con tal que, a condición de que. Y el último grupo, el de conclusión. Para concluir, para terminar, finalmente, por último, en conclusión, en resumen, en pocas palabras, en síntesis.
la puntuación y los conectores, el uso de los dos puntos y el punto y coma. Los signos de puntuación también tienen una función significativa en el empleo de los conectores. Se recomienda utilizar el punto y coma antes de usar un conector de oposición o cambio de perspectiva y una coma después. Ejemplo, un problema puede verse como un obstáculo difícil. Por otro lado, podría mirarse como una oportunidad para aprender. Aquí estamos haciendo uso de un conector de oposición. Por lo tanto, antes del conector va un punto y coma. Después del conector, una coma. También se emplea punto y coma antes de un conector que sirve para enfatizar o resumir lo que se ha dicho con anterioridad. Por ejemplo, Marcela trabaja con alegría. Nada le parece difícil. Motiva y anima a los demás. En resumen, es un ejemplo para todos. Podemos observar el uso de un conector que sirve para enfatizar. Antes del conector, punto y coma, y después del conector, una coma. Se escriben dos puntos después del saludo en una carta. Por ejemplo, estimados lectores, dos puntos. Queridos estudiantes, dos puntos. Podemos observar que los dos puntos están luego del saludo en una carta. Luego, el cuerpo de la carta va en el otro renglón, empezando con mayúscula. Esto en cuanto a nuestros temas del día de hoy. Muchas gracias por atenderme.